Hola a todos y bienvenidos a Futuro Digital. En esta ocasión traemos un vídeo para explicar la situación que se está viviendo entre Israel y Palestina, en ver el porqué de este conflicto, y cómo Palestina ha atacado a Israel así de repente. Para ello nos vamos a ayudar de 8 preguntas. ¿Cómo empezó el conflicto? En el siglo XX, el movimiento sionista surgió debido al antisemitismo en Europa y buscaba establecer un Estado judío en la región de Palestina, que estaba bajo el control del Imperio Otomano y habitada mayormente por árabes. Después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibió un mandato para administrar Palestina, pero no cumplió promesas hechas a árabes y judíos. Esto generó tensiones y enfrentamientos entre nacionalistas árabes y sionistas. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión para establecer un Estado judío. En 1948, Israel fue fundado, lo que desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Tras el conflicto, el territorio destinado a un Estado árabe se redujo a la mitad y muchos palestinos huyeron o fueron expulsados. En 1956, se produjo una crisis por el Canal de Suez, y en 1967, la Guerra de los 6 días resultó en una victoria de Israel, que capturó territorios, incluyendo Gaza y Cisjordania. En 1973, la Guerra de Yom Kippur enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. Más tarde, Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel, seguido por Jordania. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía considera la región de Israel como la tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes. A lo largo de la historia, esta zona fue invadida y gobernada por diversos imperios, como los asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Después de la expulsión de los judíos por los romanos, la región se denominó Palestina. En el siglo VII d.C., con la aparición del Islam, Palestina fue ocupada por árabes y posteriormente conquistada por cruzados europeos. Luego, en 1516, cayó bajo el dominio turco, que duró hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se estableció el mandato británico. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina reconoció la conexión histórica del pueblo judío con la región y recomendó la creación de un Estado judío en 1947. Sin embargo, esto generó tensiones con los nacionalistas árabes. Tras el Holocausto nazi, creció la presión internacional para un Estado judío, y en 1948, Israel declaró su independencia un día antes de que expirara el mandato británico de Palestina. Esto desencadenó conflictos con los países árabes y el proceso diplomático en las Naciones Unidas. ¿Por qué hay dos territorios palestinos? El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP, en 1947 recomendó que el Estado árabe incluyera ciertas áreas, pero la división del territorio quedó definida por la línea de armisticio de 1949, después de la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Actualmente, existen dos territorios palestinos, Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, separados por unos 45 kilómetros. Cisjordania se encuentra entre Jerusalén y Jordania, mientras que Gaza tiene una frontera con Israel, Egipto y acceso al mar Mediterráneo. La Franja de Gaza fue ocupada por Israel en 1967 y desocupada en 2005, pero aún enfrenta restricciones de movimiento debido a un bloqueo israelí. Está controlada por Hamás, un grupo islámico palestino. Cisjordania está bajo la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Fatah, una facción secular reconocida internacionalmente. ¿Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes? Después de la creación de Israel y el desplazamiento de personas, el movimiento nacionalista palestino se reorganizó en Cisjordania y Gaza, que estaban controlados por Jordania y Egipto respectivamente. También surgieron campos de refugiados en otros estados árabes. En la década de 1960, organizaciones palestinas como Fatah formaron la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y llevaron a cabo operaciones contra Israel, incluyendo ataques en Europa. Esto condujo a tensiones y conflictos prolongados. En 1993, la OLP e Israel firmaron los Acuerdos de Oslo, en los cuales la OLP renunció a la violencia y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Sin embargo, Hamás no aceptó este reconocimiento. Se creó la Autoridad Nacional Palestina como resultado de estos acuerdos, representando a los palestinos en foros internacionales. Jerusalén Oriental, un punto de conflicto clave, no fue incluida en este acuerdo y sigue siendo un tema disputado entre ambas partes.
¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? La demora en el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en ese territorio han complicado el proceso de paz. Además, el fracaso de las conversaciones de paz en Camp David en 2000 destacó diferencias aparentemente irreconciliables. 1. Jerusalén. Israel reclama Jerusalén como su capital, incluyendo Jerusalén Oriental, tomada en 1967. Esto no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. 2. Fronteras y territorio. Los palestinos desean que su Estado se forme según las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967, antes de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. 3. Asentamientos. Israel ha construido asentamientos de colonos judíos en territorios ocupados, lo que es ilegal según el derecho internacional. Hay más de 500.000 de colonos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. 4. Refugiados palestinos. Existe una diferencia en la cifra de refugiados palestinos y en su derecho de regreso a Israel. La OLP menciona 10,6 millones de refugiados, mientras que Israel teme que abrir la puerta a su regreso afectaría su identidad como Estado judío. Estos son algunos de los obstáculos clave para un acuerdo de paz duradero entre Israel y Palestina. ¿Es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro a fines de 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio les permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes los palestinos lo intentaron pero no consiguieron apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de ONU, 138 de 193, reconoce a Palestina como Estado. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? La relación entre Estados Unidos e Israel es influyente y complicada. Existe un poderoso lobby pro-Israel en Estados Unidos y un respaldo público generalmente favorable a Israel, lo que dificulta para cualquier presidente retirar el apoyo a Israel. Además, ambas naciones son aliadas militares, con Israel como uno de los principales receptores de ayuda estadounidense, principalmente en forma de subvenciones para la compra de armamento. En diciembre de 2016, bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos no vetó una resolución de condena de la política de asentamientos de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la llegada de Donald Trump fortaleció la relación entre ambos países, con medidas como el traslado de la embajada a Jerusalén y la normalización de relaciones entre Israel y algunos países árabes. El actual presidente, Joe Biden, mantiene el reconocimiento de Israel pero adopta una diplomacia más cautelosa en el conflicto israelí-palestino. Por su parte, los palestinos no cuentan con el apoyo abierto de una gran potencia, y las dinámicas en la región han cambiado, con Egipto retirando su apoyo a Hamás, mientras Siria, Irán y Hezbolá son principales partidarios palestinos. La simpatía hacia la causa palestina no siempre se traduce en acciones concretas. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Para alcanzar un acuerdo de paz en la conflictiva región, se requiere que los israelíes apoyen un Estado soberano para los palestinos, incluyendo a Hamás, y que levanten el bloqueo en Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Por su parte, los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer a Israel. Además, se necesitan acuerdos razonables en temas de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Sin embargo, desde la creación de Israel en 1948, la configuración de los territorios en disputa ha cambiado, especialmente después de las guerras entre árabes e israelíes. Esto ha creado diferencias de perspectiva, ya que Israel considera ciertos hechos consumados, mientras que los palestinos insisten en que las fronteras a negociar deben ser las anteriores a la guerra de 1967. La construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y la disputa por Jerusalén también son obstáculos significativos en el camino hacia un acuerdo de paz. Tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamás reclaman Jerusalén Oriental como su capital, a pesar de que Israel la ocupó en 1967. Resolver este punto es crucial para un pacto definitivo. Gracias por ver este vídeo.
Es un placer estar aquí como siempre. Dale a me gusta y no olvides suscribirte a Futuro Digital para no perderte ninguna.